En un valle rodeado por montañas silenciosas y bosques profundos llamado Valle Sereno, vivía un chico de 15 años llamado Elías. Era conocido por una costumbre muy particular. Siempre ayudaba. No esperaba que lo felicitaran ni buscaba reconocimiento. Simplemente actuaba cuando veía a alguien en necesidad, sin importar si era una tarea pequeña o una situación compleja. Aquello que para otros era una molestia, para él era natural, casi tan inevitable como respirar. Todas las mañanas salía temprano de su casa, una construcción humilde de madera colocada a la orilla del río, y antes de dirigirse a la escuela pasaba por la panadería del pueblo. Ordenaba cestas, acomodaba la leña, limpiaba restos de harina o recogía envases tirados por descuido. No recibía nada a cambio, excepto una sensación tranquila en el pecho que le recordaba que había hecho algo bueno. Y eso le bastaba. A veces llegaba tarde a la escuela porque en su camino encontraba a algún vecino con una rueda pinchada, o a un anciano que no podía cargar una bolsa, o a un perro perdido que necesitaba ser devuelto a su dueño. Él ayudaba, incluso cuando sabía que ese retraso le costaría un reto o una mala cara. Nunca se quejaba, nunca se arrepentía. Muchos chicos de su edad no comprendían su forma de ser. Algunos lo respetaban, otros lo ignoraban, y unos pocos se burlaban de él convencidos de que era ingenuo o extraño. Entre ellos estaba Mauro, impulsivo, orgulloso y acostumbrado a medir el valor de las personas según lo que recibían de vuelta. Para él, las acciones de Elías no tenían sentido. Ese invierno, una cadena de tormentas comenzó a golpear el pueblo. Lo que normalmente eran lluvias suaves y frías se convirtió en vientos intensos, ríos desbordados y noches donde los relámpagos iluminaban las montañas como grietas inestables en el cielo. Las autoridades recomendaban no salir y la mayoría obedecía, pero Elías mantenía la costumbre de observar por la ventana, asegurándose de que nadie necesitara ayuda. Una noche, la más violenta del invierno, notó que la casa del anciano Pascual estaba en peligro. El techo vibraba, parte de una pared se había debilitado y las ventanas golpeaban con fuerza. Sin dudarlo, salió bajo la lluvia torrencial y caminó contra el viento hasta la pequeña vivienda. Ayudó al anciano a asegurar lo que se podía y finalmente decidió acompañarlo hasta su propia casa, donde estaría a salvo del deterioro inminente. Mientras eso ocurría, al otro extremo del pueblo, Mauro cometía el error que cambiaría su vida. Su perro había escapado durante la tormenta, asustado por los truenos, y él había decidido buscarlo sin escuchar advertencias. Los caminos cercanos al río, siempre tranquilos y transitables, se habían convertido en corrientes violentas de barro y agua. En uno de esos tramos, Mauro resbaló y quedó atrapado entre ramas arrastradas por la crecida. Intentó salir, pero el barro lo inmovilizaba y el agua helada le dificultaba respirar. La oscuridad lo rodeaba como un muro interminable. En ese mismo instante, Elías volvía a salir de su casa para revisar los alrededores. La tormenta seguía siendo intensa, pero él avanzaba guiado por la costumbre de hacer el bien sin esperar nada. La linterna que llevaba en la mano era un pequeño punto de luz en medio de la noche densa. Caminó por los senderos más vulnerables porque sabía que allí era donde alguien podía necesitar ayuda. Fue esa insistencia silenciosa la que lo llevó a percibir los movimientos del agua y el sonido de alguien forcejeando entre el barro. Cuando llegó al borde del camino inundado, vio a Mauro atrapado, exhausto, cubierto de barro y temblando. Sin pensarlo, se acercó hasta donde el agua se lo permitió y, con un esfuerzo físico enorme, consiguió arrastrarlo hacia un terreno firme junto a su perro. No había tiempo para pensar.
No había tiempo para el miedo. Solo existía la necesidad de ayudar, como siempre había hecho. Al amanecer, cuando la tormenta finalmente cedió, el pueblo descubrió daños considerables. Calles inundadas, ramas caídas, casas con techos rotos y árboles arrancados. Los vecinos salieron preocupados para comenzar la limpieza, y como siempre Elías estaba allí antes que nadie. Se movía rápido, recogía herramientas, organizaba grupos, ofrecía agua caliente a quienes la necesitaban. Su ropa seguía húmeda por la noche anterior, pero no se detenía. Pronto otros habitantes se unieron, inspirados por su ejemplo. Algunos lo conocían desde hacía años y sabían que podían contar con él. Otros se sorprendían al verlo tan activo después de una tormenta tan peligrosa. Finalmente también apareció Mauro. No dijo nada, pero su presencia era distinta. Caminó hacia donde los demás trabajaban y comenzó a colaborar sin esperar instrucciones. Sus movimientos eran más lentos que los del resto. Estaba cansado, afectado, pensativo, pero participaba. Con el correr de las horas, la unión del pueblo se hizo evidente. Lo que al principio parecía una tarea titánica empezó a transformarse en una reconstrucción colectiva. Y en el centro de esa unión, sin pedirlo y casi sin darse cuenta, estaba Elías. Pasaron varios días hasta que el valle recuperó su ritmo habitual. Las aguas bajaron, las calles volvieron a ser transitables y las casas dañadas fueron reparadas. Durante ese tiempo la actitud de Mauro cambió. Dejó de burlarse, de mirar desde lejos, de medir el valor de las personas según sus beneficios. Había comprendido algo profundo, que el bien hecho sin esperar nada es la acción más fuerte, más noble y más transformadora, y que, gracias a esa forma de vivir, seguía con vida. Elías nunca contó lo que pasó aquella noche. No buscó reconocimiento ni explicaciones. Para él, ayudar era simplemente lo correcto. Y esa simpleza tan grande y tan rara terminó generando un cambio real en la gente que lo rodeaba. La historia del valle siguió. Pasaron estaciones, nuevos inviernos, nuevos desafíos. Pero algo quedó grabado para siempre entre los habitantes de Valle Sereno. Cada vez que un problema surgía y alguien dudaba en ayudar, recordaba la constancia de aquel chico que nunca esperaba algo a cambio. Y esa memoria se convirtió en una brújula moral para toda la comunidad. Con el tiempo, incluso aquellos que antes se reían comenzaron a imitarlo. No porque quisieran verse bien ante los demás, sino porque comprendieron la verdad esencial detrás de su actitud. Que hacer el bien siempre vale la pena, incluso cuando nadie lo ve, incluso cuando parece insignificante, incluso cuando no vuelve de inmediato. Porque el bien, cuando es auténtico, siempre termina iluminando algo o a alguien. Y así, gracias a un chico que jamás dejó de actuar desde el corazón, el pueblo entero aprendió una lección que se repetiría de generación en generación. Nunca dejes de hacer el bien,